Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es palabra del Señor. Quinto domingo de Pascua de Resurrección, si bien es cierto, no es una aparición de Jesús, es un recuerdo, es algo que es tan esencial para la iglesia primitiva, para los primeros seguidores de Jesucristo, que se transforme como en un eje, en una columna vertebral de aquellas cosas que nunca han de olvidar para poder generar un impacto de tal manera, no solamente en ese momento y en ese lugar o en esa comunidad, sino que un impacto de tal manera que pueda sobrepasar los propios límites que ellos, como discípulos que han vivido con Jesús, le han visto morir y resucitar, sigan y continúen con la misión y con la labor. Si hay algo que nosotros recordamos y que seguramente usted podría decir como un testimonio, como una experiencia, son palabras que nuestros antecesores nos han dejado marcado o nos han dejado como enseñanza para toda la vida. Mi mamá, yo siempre hablo de mi mamá, cuando la vean, por favor no le digan que hablo tanto de ella, pero mi mamá siempre me dijo, si usted quiere ser pastor, primero tiene que estudiar. Y bueno, le hice caso, y cuando le dije que quería ser pastor, después igual como que no le gustó mucho, pero ahora es tan feliz sabiendo que soy pastor. Pero mi mamá siempre me dijo, estudien a mí y a mi hermano, nos dijo estudien, para que así, cuando se tengan que enfrentar a la vida, tengan algunos conocimientos que les puedan servir de base y puedan tener la capacidad de resolver, de poder analizar, de poder comprender lo que es la realidad y las cosas que se enfrentan a cada uno de nosotros. El legado de mi mamá. Y mi padre nos decía, no solamente que estudiáramos, sino que nos decía, y además hay que esforzarse. Siempre hay que esforzarse, hijo. Y yo me acuerdo de ver a mi papá levantándose, no lo veía en realidad, pero yo sabía que mi papá se levantaba a las 6 de la mañana para llegar a su trabajo, y era el primero en llegar y el último en irse, y ese fue el legado que yo siempre recuerdo de mis papás y de mi mamá: estudiar y esforzarse. Los discípulos necesitaban recordar palabras de Jesús para poder animarse, para poder revitalizar sus vidas y poder seguir adelante, porque se venían tiempos complejos, tiempos difíciles. Jesús sabía que producto de su resurrección muchos no iban a creer. Es más, si nosotros seguimos la lectura bíblica hacia adelante y comenzamos a ver los hechos de los apóstoles, vamos a entender de que la iglesia primitiva fue perseguida. ¿Y por qué fue perseguida la iglesia primitiva? Porque los primeros cristianos no se arrodillaban
a otro Señor que no fuera Jesucristo. Y el Señor de ese tiempo era el César, el emperador. Y quien no se arrodillaba delante del emperador o del César era una falta de respeto, porque el César, el emperador, representaba a la divinidad, a Dios. Entonces, quien no se arrodillara era negar al Dios de los romanos, negar al Dios de la sociedad, negar al Dios de todos los que estaban ahí. Era un insulto, una falta de respeto. Y eso podría provocar, obviamente, una persecución ideológica para los cristianos, que se iba a transformar no solo en una persecución ideológica, sino que más adelante en una persecución con armas, con violencia, donde los cristianos tuvieron que vivir no solo burlas, sino que además tuvieron que vivir sus propias torturas, tuvieron que vivir momentos difíciles, tuvieron que vivir juicios, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas en las cuales quizás viéndolas, experimentándolas, ellos pudieran haber desertado y haber cambiado su opción y haber dicho, bueno, en realidad voy a hacer y no voy a hacer, como que sí y como que no. Voy a seguir a Jesucristo, pero en forma secreta, para que nadie me diga nada. Entonces voy a mantener mi fe, pero no pública. Sin embargo, el llamado era ser valiente y estar adelante, y los discípulos supieron hacerlo. Se dice incluso que Pedro, por llevar hasta el último de su vida el pensamiento cristiano y su compromiso con el Evangelio de Jesucristo, fue condenado también a muerte. Y así muchos cristianos. Y si leemos la historia de la humanidad, nos encontraremos incluso con cristianos que eran tomados como rehenes y que eran expuestos a la humanidad de ese tiempo, a la sociedad de ese tiempo, para que vieran lo que les podía pasar si es que continuaban insistiendo en seguir y permanecer con el discurso de Jesucristo. Un emperador fue tan malo, pero tan malo, que tomaba a los cristianos, los ponía afuera de su casa, de su palacio, y les prendía fuego. Y les decía, ustedes dicen que son la luz del mundo, bueno, ahora están siendo luz. De esa manera existía un amedrentamiento, ¿se fijan? Una forma de poder decirle a la gente, desconéctate, no te atrevas a seguir en eso, no sigas, no insistas, porque si es que insistes y sigues, en realidad vas a pasar muchos momentos complejos. Jesús sabía lo que iba a suceder, y el texto bíblico de Jesús se transforma no solamente en un recuerdo de una hermosa alegoría, sino que se transforma en el fundamento, en la esencia de la iglesia primitiva, de la iglesia en la cual Jesús, su Espíritu, es decir, Dios, iba a actuar para bendecirles y para, a través de ellos, bendecir al mundo entero, de tal manera que se pudiera cumplir la propia tarea y misión que Jesús le dio a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, es decir, la buena noticia, a todas las criaturas. Pero si es que no hay un motor, si es que no hay un incentivo, si es que no hay algo trascendental en cada uno de nosotros o en cada una de las personas que siente como un sueño propio, una meta, un objetivo en el cual está completamente comprometido para poder salir adelante, entonces cualquier cosa nos hará renunciar a este hermoso ministerio
de seguir a Jesús. Si es que no estamos completamente convencidos de que la vida del cristiano quizás no es una vida fácil, pero sí es una vida en la cual me permitirá ver las bendiciones, la gracia, la misericordia de Dios actuando en mi vida y a través de mí actuando también en otras personas. Si no tuviera esa certeza y esa seguridad, entonces hubiéramos cerrado el templo y las iglesias, y el cristianismo hubiera desaparecido. ¿Pero por qué el cristianismo permaneció? No porque había una gran estructura ni una gran institución. Los primeros cristianos eran pobres, humildes. Comenzó con pescadores, personas sencillas y humildes, pero llenas del Espíritu de Dios. Y eso les motivó a seguir adelante. Por eso es que ellos recuerdan: Jesús, Cristo, es la vid verdadera. ¿Y por qué la vid? ¿Por qué hace la alegoría la vid? En las puertas del templo de Jerusalén había tallada una gran vid gigante que representaba que ellos, el pueblo de Dios, era el pueblo que simbolizaba a la vid. Pero ¿qué pasó con ellos? El pueblo, los judíos, los fariseos, que eran los que guardaban la ley, los saduceos, que eran aquellos que la cumplían a pie la ley y mantenían el control religioso absolutamente de todo, ellos que se creían la vid verdadera, fueron los que condenaron y llevaron a la cruz a Jesús. Por lo tanto, pareciera que no era muy verdadera esa vid, porque era una vid que buscaba exclusivamente deseos egoístas, deseos personales, egocéntricos, y mantener el poder. Ni siquiera empoderarse de la religión, sino que apoderarse de ella, hacerla para ellos y hacer del cristianismo, de los movimientos religiosos, de la iglesia, un beneficio para ellos. No eran la vid verdadera. Por lo tanto, si eran motivados por ese grupo de personas que solamente quería mantener la institución para su beneficio, el cristianismo hubiera fracasado. Pero los discípulos no pusieron sus fuerzas, su mente y su corazón en pensamientos egocéntricos, ni tampoco en metas individuales, ni tampoco en querer sobresalir o ser más que Jesús. Tampoco quisieron ocupar grandes cargos en el Sanedrín. Simplemente ellos recordaron las palabras de Jesús, que decía: si es que estás lejos de mí, nada podéis hacer. Si es que estás unido a mí, entonces llevarás fruto. Si es que estamos lejos del Señor, de la propuesta del Evangelio de Jesucristo, nada cambiaremos. Todo seguirá igual. Si es que estamos tomados de la mano de la propuesta y del proyecto de Jesús, tenemos la chance de poder cambiar esta realidad. Sí podemos cambiar la realidad. ¿Sabía usted eso? Por lo menos yo creo que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Eso lo creo yo. Y yo sé que usted también cree que el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. Pero para poder
seguir adelante, a pesar de nuestras propias contradicciones, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras propias historias de vida, nuestras trancas, aquellas cosas que se transforman en barreras, en obstáculos, para seguir adelante y seguir viviendo el cristianismo. A pesar de todo eso, el Señor nos dice: únete a mí, únete a la vid verdadera, únete a ese proyecto de Jesús que busca el bien para toda la humanidad. El proyecto de Jesús que busca renovar la esperanza de una sociedad sin esperanza, así como en ese momento renovar la alegría de aquellos discípulos que la habían perdido, así como aquellos primeros cristianos que necesitaron volver a leer, a escuchar las palabras de Jesús para poder seguir adelante. Así también nosotros hoy día debemos unirnos, pero no solamente unirnos a un pensamiento o a una estructura, sino que debemos unirnos al plan de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el plan de Dios para la humanidad? En que todos los seres humanos puedan conocerle a Él y puedan hacer de sus vidas, de sus propias vidas, de nuestras vidas, una vida nueva, llena de esperanza, para construir un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo donde reine el amor, donde desplacemos los rencores y las codicias y las intenciones solamente personalistas, donde dejemos de lado los egoísmos, donde dejemos de lado los egocentrismos, donde dejemos de lado todo pensamiento individual y podamos poner por delante el proyecto de Dios para toda la humanidad. Eso nos va a hacer a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, apegadas al planteamiento y al plan de Dios, que vamos a poder llevar muchos frutos. Pero sin eso, nada podemos hacer. O lo es, o no lo es. O estamos militando en el plan de Dios, o no estamos. Lamentablemente, a medias no se puede. Estar unidos a Jesús, el que es la vid verdadera, el que transforma su vida, porque nosotros creemos que en Jesús, en Jesucristo, se ve el reino de Dios. Jesús, cuando llega a esta tierra, dice: el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. El reino de Dios, el reinado de Dios, donde las propuestas de Dios se instalan en la humanidad. Y cuando le preguntaron a Jesús: entonces, dinos, ¿cuál es el primer mandamiento? O sea, ¿sobre qué debemos sostener y mantener nuestra fe, nuestro fundamento? ¿Sobre qué debemos construir nuestra doctrina, nuestro cristianismo y nuestra espiritualidad? ¿Cuál es el primer mandamiento, el más importante de todos? Y Jesús le respondió que el primero es amar a Dios. ¿Y a quién más? Y al prójimo. Es decir, aquel que no ama, como dice Primera de Juan, no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y el que sabe amar, a pesar de todas las circunstancias adversas, pero sigue amando, entonces ese sí ha conocido a Dios. Ese es el proyecto de Dios. Esa es la vid verdadera, la que nos mostró a Jesús.
La vid verdadera es Cristo y su ministerio. Es Cristo y todo lo que Él hizo para nosotros y por nosotros. No es solamente la figura, sino que son sus obras, sus palabras, sus enseñanzas. Hermanos, hermanas, el texto nos dice: permanezcamos en las enseñanzas, permanezcamos en el proyecto de Jesucristo, permanezcamos en el amor de Dios, permanezcamos siendo una comunidad que demuestra realmente, que representa a los que están unidos a la vid verdadera, y que no somos un club de vecinos, no somos un club de personas que se juntan para cantar. Somos aquellos que estamos unidos al proyecto de Jesús, que quiere el bien para toda la humanidad y quiere que esta humanidad se reconcilie, se ame, que esta humanidad pueda terminar con los procesos de violación a los derechos de las personas y pueda construir una sociedad donde podamos evidenciar y ver el amor de Dios representado en nuestras acciones. Eso es, porque vemos guerras, porque vemos niños abandonados. ¿Escucharon las noticias de antenoche? Todo el país se conmovió. 3 días de duelo nacional. 3 efectivos de Carabineros fueron acribillados. Estos actos nacen de personas que no están vinculadas con el plan de Dios. Y no solamente voy a hablar de esas grandes cosas que es tomar un arma y disparar. A veces son otras acciones que nos dañan los unos a los otros. Y eso no está en los planes de Dios. Dañarnos no está en los planes de Dios. Amarnos sí está en los planes de Dios. Representemos entonces, hermanos y hermanas, a aquellos cristianos que están unidos a Cristo. ¿Y sabe cuál es la buena noticia de todo esto? Hay una hermosa noticia, que Jesús mismo lo dice: si permaneces en mí y permaneces en mis palabras, es decir, en mis enseñanzas, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No quiere decir que vamos a pedir mañana un auto 0 kilómetros, ni un departamento en Miami Beach, no. Pero pedid todo lo que queramos para seguir avanzando. Pidamos todo lo que queramos para poder seguir expandiendo y fortaleciendo el reino de Dios. Y como usted lo está pidiendo, con esa intención, el Señor se lo dará. Si usted quiere amar más, el Señor se lo dará. Si usted quiere tener más fuerzas para seguir haciendo buenas obras, el Señor abrirá caminos. El Señor siempre está presente. Una antigua historia, un antiguo cuento, dice lo siguiente: que había una aldea donde vivían personas que eran todas chiquititas, más bajitas que yo. Todas medían menos de 1 metro, bajitos todos. Por lo tanto, las casas de ellos, ¿cómo eran? Chiquititas. Cuando salían a las calles eran chiquititas, los negocios eran chiquititos y las manos de ellas eran chiquitas. Todo era chiquito porque estaba hecho pensando en ellos, para ellos y para su bienestar, lo cual no estaba mal, pero todo estaba hecho para ellos.
Y un día ellos salió un grupo, y se encontró en la ribera de un río a un gigante. Tremendo gigante. Era como 10 veces del porte de cada uno de ellos. Y ellos empezaron a pensar y dijeron: ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué pasa si lo llevamos a nuestra aldea? ¿En cuál de nuestras casas cabe? En ninguna. Y si es que algún momento quiere salir a caminar, no puede caminar porque nuestras calles son demasiado angostas. Mira sus manos, son tremendas, no podría ocupar ni siquiera una cuchara para alimentarse. Mira sus pies, no le podríamos dar zapatos, porque ningún zapato le quedaría bueno, ni tampoco le podríamos hacer ropa. Entonces, adivinen lo que hizo la aldea. Tenía 2 opciones. Una era achicar al gigante. Y la otra opción, ¿cuál era? Agrandar la aldea. ¿Qué hicieron ellos? Agrandaron la aldea. A pesar de que toda su vida habían vivido así cómodamente, cuando vieron que llegó alguien que era aún más grande que ellos, decidieron cambiar su forma de ser, su rutina, cambiar toda su realidad, con tal de poder darle un espacio a quien ellos recibieron y acogieron, porque ellos tenían una seguridad tremenda. Cuando alguien nos venga a tratar de invadirnos, Él nos va a defender. Los vamos a acoger y Él va a ser parte de nosotros. ¿Por qué digo este cuento, hermano? No solo porque me guste, sino porque nos deja un mensaje. Cuando Cristo viene a nuestra vida no puede seguir igual. Cuando Cristo viene a nuestros corazones y se presenta frente a nosotros, no podemos seguir teniendo la misma mentalidad, ni podemos seguir haciendo las mismas cosas. Cuando Cristo viene a cada uno de nosotros, genera cambios, y esos cambios no son para reducirnos, sino que son para ampliarnos. Cuando Cristo se presenta en nosotros, se presenta como un gigante, como lo más grande que podemos encontrar en nuestra vida, y merece que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y que venga a vivir en medio de nosotros. Pero para que Cristo viva en medio de nosotros, debemos ampliar nuestros pensamientos, abrir nuestro corazón. Debemos ampliar también nuestras actitudes y debemos empezar a generar cambios para que Cristo pueda vivir en nosotros. O Cristo no va a caber en medio de nosotros. Debemos comenzar a abrir las sendas, hacer cosas nuevas. Debemos comenzar a tener nuevos criterios, mejores voluntades, para que de esa manera nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos sean realmente un lugar donde Dios pueda habitar, donde se sienta la presencia de Dios, donde pueda caminar, donde pueda desplazarse, donde pueda transitar por libertad. Así, de esa manera, nunca estaremos separados del Señor. Y Él estará unidos a nosotros y con nosotros para siempre. Ese es el llamado. Y esa es la buena noticia. Tenemos al Señor al lado de nosotros. No solamente allá arriba. El Señor está aquí, al lado y con nosotros. ¿Abriremos nuestros corazones? Abriremos nuestras mentes y pediremos entonces que cambie nuestras estructuras, que el Señor nos ayude, hermanos. Y como dice la linda canción de Mercedes Sosa, a mí me encanta Mercedes Sosa, no solamente por su voz, sino que por las letras que muchas veces tiene. Hay una canción que es muy famosa que dice: cambia lo superficial,
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, aquello cambia, no es extraño. Cambia, todo cambia, dice ella. Pero en una parte de la canción dice que hay algo que no cambia. Pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, no cambia. Eso no cambia. Podemos, cada uno de nosotros, tener vidas distintas, diferentes experiencias, diferentes historias, pero que haya algo que nos una y que no cambie nunca, hermano, en nosotros. Que sea nuestro amor por estar tomados de la mano del Señor. Eso nos hará fuertes. Eso nos hará indestructibles. El Señor está con nosotros. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos que usted, Señor, se transforme para cada uno de nosotros en esa vid verdadera, donde no nos confundamos con otras expresiones, no nos confundamos con nuestros propios deseos, no nos confundamos con nuestras propias expectativas ni nuestros planes, sino que podamos poner toda nuestra vida delante de usted, Señor, para que nuestros planes sean también sus planes, para que lo que hagamos pueda ser siempre, Señor, agradable delante de sus ojos, y así nosotros podamos recibir de usted lo que necesitamos en esta vida, porque nos hemos unido a aquel que nos sostiene, nos hemos unido a aquel que nos da fuerza, nos hemos unido a aquel que nos invita a seguir adelante, a salir de cualquier lugar de desesperación. El Señor que está unido a nosotros es el mismo Dios que hoy día se presenta aquí en medio de su pueblo. Y nosotros, Señor, queremos seguirle con amor y con dedicación. Y nos vamos a dejar guiar por usted. Sí, Señor, queremos que usted sea el que esté tan unido a nosotros, que sea nuestra guía y que sea nuestra luz. Todo lo pedimos por amor de Jesucristo. Amén y amén.